Hola segundo, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 14. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con los números racionales, al igual que la clase anterior. Vamos a aprender algunas otras operaciones y algunos conceptos nuevos. Como les dijimos la clase pasada, y aprovechando que las clases por Zoom las tenemos los días jueves y los días viernes, traten de resolver la mayor parte de la práctica para poder aprovechar la clase de Zoom para poder realizar las consultas. Si ven que no llegan a resolverla toda, aunque sea algún inciso de cada uno de los puntos, cuestión de poder preguntar y poder sacarnos ahí todas las dudas. De todas maneras, estamos disponibles toda la semana para que nos escriban y hagan todas las consultas que necesiten. Esperamos que sigan bien, les mandamos un abrazo y un beso muy grande. Vimos la clase pasada que los números racionales podían expresarse de forma decimal, es decir, como números decimales, pero también como fracciones. Estudiamos su representación, que ustedes ya conocían de años anteriores, es decir, a través de gráficos, pero también estudiamos la representación a partir de la recta numérica. Vimos también algunas operaciones con números racionales. En principio repasamos la suma y la resta y para eso también repasamos las fracciones equivalentes, cómo calcularlas y cómo sacar fracciones irreducibles. Y luego estudiamos la multiplicación y la división y resolvimos algunos cálculos combinados. Hoy vamos a comenzar con la potenciación, operación ya conocida con números naturales y con números enteros. ¿Qué diferencia hay con los números racionales? Ninguna. La definición es exactamente la misma. También es una multiplicación en forma abreviada de todos factores iguales, es decir, de todos números iguales. Y como bien sabemos, al incluir también números negativos, debemos tener en cuenta, al ser una multiplicación, la regla de los signos. Veamos algunos ejemplos. Si tuviésemos que resolver 3/5 al cuadrado, que esté al cuadrado significa que debemos multiplicar dos veces la misma base, en este caso 3/5 por 3/5. Como ya sabemos resolver una multiplicación, esto resulta sencillo entonces. Haríamos 3 por 3 y 5 por 5. 3 por 3 que nos da 9, 5 por 5, 25. Si prestamos un poquito de atención, escribir esto entonces sería algo similar a escribirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque al resolver 3 por 3 es como hacer 3 al cuadrado. Y en los denominadores, 5 por 5 es lo mismo que escribir 5 al cuadrado. Entonces, si bien la definición es la misma, también podemos expresarlo de esta manera, como la potencia del numerador y la potencia del denominador, porque obtenemos exactamente el mismo resultado. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sucedería si la base en este caso fuese negativa? Menos 4/5 al cuadrado. Dijimos hace un ratito, al cuadrado significa multiplicar dos veces, es decir, menos 4/5 por menos 4/5. Pero también lo sabemos resolver. Multiplicamos los numeradores, 4 por 4 que nos daría 16, 5 por 5 que nos daría 25. Y luego, con la regla de los signos, menos por menos, sabemos que nos da más. Es decir, 16 sobre 25 positivo. Si quisiéramos tomar el otro camino, separar la potencia entre el numerador y el denominador, lo podríamos hacer. ¿Qué hacemos en ese caso con el menos que está delante de la fracción? Lo tomamos como parte del numerador. Entonces escribimos menos 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado significa hacer menos 4 por menos 4, es decir, 16 positivo. Y 5 al cuadrado, 25. Fíjense que nos da exactamente el mismo resultado, justamente porque es lo mismo. Vamos con un tercer ejemplo. Salgamos del exponente 2. Si tuviésemos un exponente 5, ya sabemos que expresar menos 1 medio a la 5 es lo mismo que hacer menos 1 a la 5 y 2 a la 5. Separar la potencia entre el numerador y el denominador. Conocemos también, por la parte de números enteros, que hay una propiedad que nos indica cuál va a ser el signo de este resultado. ¿Por qué? Porque cuando la base de una potencia era negativa y el exponente era impar, sabemos que ese resultado va a ser negativo. Si no recordamos esta propiedad, deberíamos ir utilizando la regla de los signos en cada una de las multiplicaciones, es decir, menos 1 por menos 1, que nos da 1 positivo, por menos 1, que nos da 1 negativo, y así siguiendo 5 veces.
Obtenemos entonces por resultado menos 1 en el numerador sobre 32, que sería exactamente lo mismo que el menos, en vez de ponerlo en el numerador, escribirlo en la parte de adelante. Menos 1 sobre 32. Alguno de ustedes se preguntará por qué escribimos los paréntesis en estas potencias. Veamos por qué sucede eso. Si no lo escribiríamos, es decir, tenemos 3/5 al cuadrado sin paréntesis, lo que estaríamos indicando es que solamente el 3 está elevado al cuadrado. Es decir, solamente el 3 se multiplica 2 veces, pero el 5 sería una sola vez. En este caso el resultado sería 9/5. Y es diferente a lo que estábamos resolviendo recién, porque hacíamos 3 por 3 2 veces, pero también 5 por 5 o 5 al cuadrado. Es decir, que el 5 lo estábamos multiplicando 2 veces. Es por eso que es importante prestar atención cuando tenemos o no tenemos paréntesis, porque la resolución en ese caso cambiaría. ¿Qué sucedería además si la base de esta potencia estaría expresado como un número decimal? Nosotros ya trabajamos la clase pasada y sabemos también que los números decimales los podemos expresar como fracciones. Entonces sería solamente agregarle un paso más. Menos 0,2 lo expresamos como número decimal. Escribimos todo el número sin la coma, en este caso el 2, y abajo escribimos un 10, porque el número tiene un solo decimal, que sería el 2, por eso solamente un 0. Y ahora resolvemos como lo aprendimos recién, aunque también podríamos simplificar. Vamos a hacerlo. Simplificando, dividimos a los dos números por 2, nos quedaría menos 1/5. Y recién ahora vamos a resolver. Es decir, menos 1 al cuadrado, que nos daría 1, y 5 al cuadrado, que nos daría 25. Es decir, es muy similar a lo que ya estudiamos con números enteros, solamente que ahora los separamos en la parte del numerador y del denominador. De hecho, las mismas propiedades que vimos con números enteros se cumplen con números racionales. La multiplicación de potencias de igual base, sabíamos que podíamos sumar los exponentes, sabíamos también que en la división podíamos restarlos, vimos también una propiedad de potencias de potencias. Todas esas son exactamente iguales a los que ya estudiamos con números enteros y a las que ustedes ya habían estudiado en años anteriores con números naturales. ¿Qué vamos a agregarle ahora? Algo novedoso. Vamos a empezar a estudiar también potencias con exponente negativo. ¿Cómo se resuelven en ese caso? Lo que se hace es calcular la inversa de la fracción y se eleva al exponente positivo. Veamos un ejemplo. 3/5 a la menos 2. Sería resolver la inversa de la fracción, es decir, en vez de 3/5, 5/3, y en vez de elevarlo a la menos 2, lo debemos elevar a la 2 positivo. 5/3 a la 2. Una potencia similar a las que acabamos de resolver. Es decir, 5 a la 2, 3 a la 2. 25 sobre 9. ¿Qué sucede si la base además es negativa? Es decir, tenemos base negativa y exponente negativo. Eso no cambia en nada. Primero debemos calcular la inversa de la fracción. Es decir, menos 3/4, ahora ya no sería eso, sino sería menos 4/3. Lo que antes era denominador, ahora pasa a ser numerador y viceversa. Y en vez de elevar a la menos 2, deberíamos elevar a la 2 positivo. Y lo resolvemos del mismo modo que hacíamos recién. Menos 4 al cuadrado, que nos daría 16 positivo, y 3 al cuadrado, que nos daría 9 positivo. Pero esto del exponente negativo no vale solamente con fracciones, sino que también podríamos tomar un exponente negativo con una base que sea un número natural o un número entero, alguno de los que ya conocíamos. ¿Qué sucede en ese caso? En realidad no es tan complejo porque nosotros sabemos expresar los números naturales o los números enteros en forma fraccionaria, agregándole un 1 como denominador. Es decir, 2 a la menos 3 sería lo mismo que expresar 2 sobre 1 a la menos 3. Y en ese caso, al tener una fracción, procedemos del mismo modo que antes. Calculamos la inversa, que en este caso sería 1/2, y luego elevamos a la 3 positivo. O sea, resolvemos 1 a la 3 y 2 a la 3, que nos daría 1 sobre 8. Estudiemos ahora la radicación. Su definición es exactamente la misma que nosotros vimos con números enteros. Es decir, que vamos a necesitar también otra vez tener en cuenta la regla de los signos. Veamos algunos ejemplos. Si tuviésemos que calcular la raíz cuadrada de 25 sobre 49,
significa que debemos encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé por resultado 25 sobre 49. Pensarlo así en conjunto tal vez sea un poco complejo, pero como ya vimos con la potencia, la podemos separar entre el numerador y el denominador. Lo mismo sucede con la raíz. Podemos pensar entonces la raíz de 25 sobre la raíz de 49. Dos raíces que ya estuvimos estudiando y que ya conocemos. Eso nos daría 5 sobre 7. Vamos con otro ejemplo. Raíz cúbica de 1/8. La podemos separar y calculamos raíz cúbica de 1 sobre raíz cúbica de 8. Es decir, eso nos daría 1/2, 1 sobre 2. ¿Qué sucede si la raíz tiene un número negativo adentro? Raíz cúbica de -8 sobre 27. En realidad no cambia nada porque ya estudiamos raíces de números negativos, de números enteros. ¿Qué debemos tener en cuenta? El menos, al igual que hicimos con la potencia, se lo vamos a adjudicar al numerador. Es decir, tendríamos raíz cúbica de -8 sobre raíz cúbica de 27. ¿Cómo se calculaba esta raíz? Buscábamos un número que multiplicado 3 veces nos diera por resultado -8. En ese caso obteníamos el -2. Y el número que multiplicado 3 veces nos da por resultado 27 era un 3. Es decir, -2 sobre 3. Y el menos lo podemos escribir al lado de la línea fraccionaria o en la parte del numerador. Al igual que en la potencia, en la raíz se cumplen algunas propiedades que nosotros ya estudiamos con números enteros. En este caso también se cumplen las mismas. Si no las recordamos, podemos repasarlas en las primeras clases en las que trabajamos con este campo numérico. Pasemos ahora a otra cuestión. Ya vimos las 6 operaciones. Vamos a trabajar ahora con la fracción de un entero. Tal vez algo conocido para ustedes. Para poder explicar esto vamos a comenzar con un ejemplo. Supongamos que Juliana dice lo siguiente. Me voy a comer un cuarto de los alfajores de la caja. ¿Cómo podríamos expresar eso? ¿Qué quiere decir un cuarto? Estamos hablando de 1 sobre 4. Y contando la caja podemos saber que son 12 alfajores. Entonces tendríamos que calcular cuántos alfajores se va a comer. Decimos un cuarto de 12 alfajores. ¿Qué significa eso? Que a los 12 alfajores debemos dividirlos en 4 grupos. Eso significa un cuarto, que dividimos en 4 partes y de esas partes tomamos una. En este caso serían 4 grupos. Y esa única parte que tomamos sería la cantidad que se va a comer Juliana. ¿Cómo hacemos para dividir a los 12 en 4? Una división sencilla, 12 dividido 4 que nos da 3. Esto nos indicaría que hay 3 alfajores en cada grupito. Podríamos mirarlo como las filas. Esto sería un grupo, los blancos serían otro grupo, los negros serían otro grupo y los últimos blancos serían el grupo número 4. 3 alfajores en cada uno. Y en este caso tendríamos que hacerlo una sola vez. Por eso hacemos 3 por 1. Si ella hubiese dicho que se comía 2 cuartos de la caja, tendríamos que multiplicarlo por 2. Existe una manera abreviada, sin embargo, de escribir todo esto y es la que vamos a utilizar. Para expresar un cuarto de 12, lo que se hace es una multiplicación. Un cuarto por 12, que es lo mismo que estábamos haciendo acá en pasos. ¿Por qué? Porque un cuarto por 12 sabemos que lo podemos expresar como un cuarto por 12 sobre 1. Es decir, transformamos este número natural en una fracción de denominador 1. ¿Cómo se resolvía esto? Lo repasamos hace un ratito, 1 por 12 y 4 por 1, es decir, 12 sobre 4. Y si simplificamos, obtenemos 3, es decir, la misma cantidad que obteníamos recién. Veamos otros ejemplos. En este caso es un problema. Nos dice, de una bolsa de 250 caramelos, la mitad son de frutilla, las 2/5 partes son de banana y el resto es de naranja. Si tuviésemos que calcular cuántos caramelos hay de cada clase, empezaríamos, por ejemplo, con los de frutilla. Sabemos que son la mitad. En este caso no sería tan difícil calcular la mitad de 250. Si tuviésemos que expresar eso en un cálculo de la misma manera que lo hicimos recién, diríamos es 1/2 de 250 caramelos. Es decir, 1/2 de 250 lo expresamos como 1/2 por 250. Transformamos este 250 en una fracción de denominador 1
Y para resolver esta multiplicación podemos simplificar. En este caso dividiendo por 2. 250 dividido 2 nos da 125 y 2 dividido 2 que nos da 1. Es decir, que luego nos queda hacer 1 por 125 y 1 por 1 que nos daría 1. 125 sobre 1 que sería lo mismo que 125. Justamente lo que ya sabíamos o lo que ya esperábamos, la mitad de 250 es 125. Sin embargo, en la otra clase, en los que son de banana, sí cobra más sentido este tipo de procedimiento, que sería calcular las 2/5 partes. ¿Qué fracción representa? 2/5 de 250. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Dijimos, 2/5 de cierta cantidad es lo mismo que multiplicar 2/5 por 250. Expresamos luego el número natural como una fracción de denominador 1, es decir, 2/5 por 250 sobre 1, y luego multiplicamos, acostumbrándonos siempre a simplificar antes. Es decir, en este caso podemos simplificar el 250 con el 5 dividiendo los 2 por 5. Obtenemos 50 de arriba y un 1 abajo. Es decir, que para terminar esta cuenta nos quedaría 2 por 50, porque abajo ya sabemos que nos da 1. 2 por 50 nos daría 100. Entonces, hasta ahora tenemos 125 caramelos de frutilla y 100 caramelos de banana. ¿Cómo podríamos calcular los de naranja? De manera bien sencilla. Al total, que son los 250, le restamos los que ya tenemos. Les descontamos los de frutilla y le descontamos los de banana. Entonces, en este caso, tendríamos 25 caramelos de naranja. Avancemos con la última cuestión de esta clase. Recién calculábamos la fracción de un entero o de una cierta cantidad, ahora vamos a calcular la fracción de otra fracción. ¿De qué se trata? Volvemos a los alfajores. En este caso, esta nena nos dice, me voy a comer la tercera parte de la mitad de los alfajores de la caja. Si tuviésemos que expresar eso de la misma manera que lo hacíamos recién, diríamos, la tercera parte lo podemos expresar como 1/3 y la mitad sabemos que representa 1/2. Entonces, 1/3 de la mitad, es decir, 1/3 de 1/2 de esta cantidad de alfajores, que ya sabemos que en realidad son 12. Entonces expresamos 1/3 de 1/2 de 12 alfajores. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos calcularlo? Y en realidad tenemos muchas variantes. En principio podemos calcular qué significa 1/2 de 12 alfajores, porque es algo fácil de hacer. 1/2 de 12, la mitad de 12, sabemos que son 6 alfajores, pero también lo podríamos haber expresado como recién, 1/2 por 12 y también hubiésemos obtenido 6. ¿Qué significaría ahora entonces 1/3 de 1/2 de 12? Sería lo mismo que decir 1/3 de 6 alfajores. Y en ese caso podemos hacer el mismo procedimiento, 1/3 por 6. Sabemos que esta cuenta entonces nos da 2 alfajores. ¿Es el único procedimiento? No, en realidad podríamos haber hecho distinto. En vez de en principio calcular la mitad de 12, podríamos calcular una sola fracción. Para no tener 1/3 de 1/2, calculamos una sola fracción de esta expresión. 1/3 de 1/2. ¿A qué fracción representa? Es lo mismo que resolver una multiplicación, de la misma manera que antes. Solamente que ahora tenemos dos fracciones, no una fracción y un número entero. Entonces resolvemos 1/3 por 1/2, nos da 1/6. ¿Qué significa entonces? Que esta nena lo que nos está diciendo es que comerá 1/6 de 12 alfajores. Es decir, que deberíamos hacer 1/6 por 12, con lo que obtenemos la misma cantidad que calculamos arriba.